Muy bien. Bueno, entonces tenemos que decir que la virología, ¿me escuchan bien? ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos que decir que la virología es la rama de la microbiología que se ocupa del estudio de los virus y de las enfermedades que están producidas por estos, ¿verdad? Entonces, decimos, ¿qué estudiamos los virus? De los virus estudiamos, por ejemplo, su estructura, sus componentes estructurales, vale la redundancia, las propiedades físicas, las propiedades químicas, y por supuesto también las enfermedades que causan los virus, tanto en medicina humana como también, por supuesto, en medicina veterinaria o sanidad animal, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, la palabra virus deriva del latín que significa líquido ponzoñoso, líquido venenoso. Es un agente infeccioso, potencialmente patógeno, y que tiene como genoma un solo ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, pero nunca ambos a la vez, como si de repente pueden tener otros microorganismos. Otros microorganismos como la bacteria, como los hongos, pueden llegar a contener los dos tipos de moléculas de ácido nucleico, tanto ADN como ARN, como por ejemplo el ARN mensajero, ARN de transferencia y otros, ¿verdad? Sin embargo, los virus o son ADN o son ARN. Es decir, que ese ácido nucleico que tiene la partícula viral y que contiene el genoma de la especie va a ser o ADN, ¿verdad?, que es el ácido desoxirribonucleico, o el ARN, que es el ácido ribonucleico, pero nunca ambos, solamente uno. Tal es el caso de que justamente dependiendo de la naturaleza del ácido nucleico del genoma de las partículas virales, se divide a los virus en dos grandes grupos, los virus ADN y los virus ARN, que vamos a estar dando ejemplos de cada grupo más adelante en esta clase. Entonces, vamos a definir lo que es un virus. Entonces, los virus son considerados como parásitos intracelulares obligados, son bioquímicamente inertes, no contienen ribosomas ni otras organelas, como sí tienen, por ejemplo, células eucariotas, tanto de vertebrados superiores como de algunos microorganismos como los hongos, o las bacterias que tienen alguna que otra organela. Los virus no tienen, y tampoco los virus no tienen la capacidad para reproducirse o replicarse por sí mismos, como sí tienen otros microorganismos como las bacterias, por ejemplo, que se multiplican por división o fisión binaria, o como los hongos que se reproducen tanto de forma sexual o asexual, ¿verdad? Los virus necesariamente deben infectar a una célula blanco para aprovecharse de su aparato metabólico y de sus organelas para sintetizar los componentes estructurales de las partículas víricas hijas o de la progenie, como quieran llamarlo. Entonces, vamos a definir lo que es un virus, vamos a decir con nuestras palabras, para que ustedes puedan entender mejor. Entonces, un virus es, o podemos decir de otra manera, un virus es un microorganismo inferior que está compuesto por un ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, envuelto por una cápside proteínica, coma, que puede o no contener una envoltura, coma, considerado un parásito intracelular obligatorio, ya que debe infectar a una célula blanco para poder replicarse. Entonces, eso sería una definición con palabras sencillas, como para que ustedes puedan entender. Justamente uno de los objetivos
del desarrollo de esta asignatura de microbiología, uno es que ustedes, chicos, puedan llegar a comprender, entender y saber definir lo que es una bacteria, lo que es un virus, lo que es un hongo, y también comprender y establecer las diferencias que hay entre ellos. Entonces, vuelvo a repetir, un virus es considerado un microorganismo inferior que está compuesto por un ácido nucleico envuelto por una cápside proteínica que puede o no tener una envoltura, coma, considerado un parásito intracelular obligado porque necesariamente debe ingresar o infectar a una célula blanco para poder replicarse. ¿Está bien, chicos? ¿Entienden? Sí, profe. Muy bien. Entonces, acá en este gráfico vamos a desglosar un poquitito más para que entiendan esa definición. Ven, chicos, cómo una partícula viral es, vamos a decir, un microorganismo de lo más sencillo que puede existir en la naturaleza. Solamente es un ácido nucleico envuelto por una cápside proteica que protege a este ácido nucleico, y algunos virus tienen una envoltura externa otra vez. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta partícula viral o este virus no contiene organelas, como por ejemplo son los ribosomas o el retículo endoplásmico, tanto rugoso como liso, no tiene mitocondrias, es decir, no tienen organelas y tampoco tiene un aparato metabólico, por decirlo así, como para generar energía y esa energía utilizar para sintetizar sus propios componentes estructurales, sobre todo a la hora de replicarse. No tiene, por eso es que no puede replicarse por sí sola y por eso es considerado un parásito intracelular obligado. ¿Por qué? Porque necesariamente debe ingresar a una célula blanco, como es una célula eucariota, que puede ser de un tejido animal o humano o incluso vegetal. Entonces, al ingresar a esa célula, esta partícula viral, hablando mal y pronto, es como que le engaña al aparato metabólico de esa célula para que esa célula, a través de sus organelas, empiece a producir, fabricar o sintetizar, como quieran llamarlos, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos que van a formar parte de las estructuras de la progenie de esa partícula viral. Entonces, por eso es que son considerados parásitos intracelulares obligados, porque necesitan del aparato metabólico, necesitan de las organelas de esa célula a la cual infectan para poder sintetizar sus propios componentes estructurales, que a la postre van a ser los componentes estructurales de las partículas víricas hijas, entre comillas, ¿verdad? Entonces, de esa forma se explica la denominación de que son considerados parásitos intracelulares obligados. ¿Está bien, gente? ¿Entienden? ¿Me siguen? Sí, profe. Muy bien. Bueno, dejamos lo que es la definición de virología, dejamos lo que es la definición de un virus y vamos a entrar un poquitito a hablar de la historia de los virus y de la virología. Entonces, el primer descubrimiento de un virus se debe a un biólogo ruso, Dmitry Ivanovsky, quien a finales del siglo XIX señaló que la gente, o sea, un microorganismo súper sencillo, producía una enfermedad que se denominaba enfermedad mosaico en la planta del tabaco. Unos años después, también a fines del siglo XIX, en 1898, lo confirmó el bacteriólogo holandés Martinus Beijerinck, y el mismo año Lofer y Frosch describieron el primer virus animal. Imagínense ya en qué época se detectó, por decirlo así, el virus que ocasionaba la enfermedad de fiebre aftosa, que es una enfermedad tan vigente, tan actual, y que incluso
es fundamental para la apertura o no de mercados, para la compra-venta de productos de origen animal para los países, tanto productores como los países compradores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, desde entonces el estudio de los virus ha progresado constantemente. Por ejemplo, ya en el siglo XX, 1931, Ruska y Noll inventaron lo que fue, vamos a decir, uno de los descubrimientos más importantes para la virología, que es el microscopio electrónico. ¿Y por qué decimos que es uno de los instrumentos más importantes? Porque justamente gracias a este aparato, gracias a este equipo, recién se pudo observar y evaluar o estudiar la estructura y la morfología de los virus, puesto que con el aparato o con el microscopio óptico común no se puede llegar a observar a los virus, no se observan directamente las partículas virales. Un microscopio óptico tiene un aumento máximo de 1000 veces el tamaño original de lo que estamos observando. Sin embargo, el microscopio electrónico puede llegar a 100.000, 150.000 veces, incluso más, los más modernos, del tamaño original de lo que se está observando. Entonces aquí ven ustedes, estos son algunos microscopios electrónicos, lo que son un poquito más añejos, por decirlo así. Hoy existen microscopios electrónicos ya mucho más modernos, y en definitiva este aparato fue lo que le dio el impulso a la ciencia virológica como tal, ya que, vuelvo a repetir, es a través de este microscopio electrónico que se puede observar, evaluar y estudiar la estructura y la morfología de los virus. Entonces, el inventor del microscopio electrónico de transmisión, junto a Max Noll, en 1931, ganador del premio Nobel en 1986, el doctor Ruska era natural de Alemania y profesor en la Universidad Técnica de Berlín. Luego estos científicos aportaron, por supuesto, numerosas investigaciones para el desarrollo y el mejoramiento y perfeccionamiento de los microscopios electrónicos. Tal es el caso que hoy en día existen los microscopios de barrido de electrones, que son como los más actuales y los más precisos, y eso incluso pueden llegar a aumentar el tamaño original de lo que estamos observando hasta 150.000 o 200.000 veces su tamaño original. Entonces, es a través de estos microscopios, vuelvo a repetir, y son los únicos a través de los cuales podemos observar a una partícula viral. Quien les habla tuvo la oportunidad de trabajar en un laboratorio de microscopía electrónica en España, donde yo he realizado una maestría, y teníamos una materia que era justamente de, vamos a decir, de virología, y tuvimos un trabajo práctico de microscopía electrónica, y pudimos nosotros hacer unos cortes de tejidos y observar, por ejemplo, el virus que ocasiona la peste porcina. Se ve eso perfectamente. Muy bien. En cuanto a las propiedades físicas de los virus, tenemos que decir que uno de los primeros aspectos que tenemos que estudiar es justamente el tamaño de los virus. Mientras que la mayoría de los microorganismos se miden en micras, los virus se miden en otra unidad, puesto que son mucho más pequeños, y esa unidad se denomina nanómetros. La medida de la mayoría de los virus que afectan tanto al ser humano como a los animales oscilan entre 15 a 350 nanómetros. Para saber, una micra es igual a 1000 milimicras, y una milimicra es un nanómetro. O sea que la unidad nanómetro es 1000 veces más pequeño que una micra. O sea, ahí nos damos cuenta nosotros de el ínfimo tamaño que tienen las partículas virales, y es por eso que solamente pueden ser visualizados a través del microscopio electrónico en este caso. Muy bien. Aparte del tamaño del virus, nosotros tenemos que estudiar también su morfología, es decir, la forma que adoptan las diferentes partículas virales. Entonces, la forma de los virus se estudia a través de su simetría. Entonces, la simetría es la configuración o la forma que adopta
la nucleocápside del virus. ¿Y qué es la nucleocápside del virus? La nucleocápside del virus es justamente el ácido nucleico más la cápside proteica que lo envuelve. Esas estructuras se denominan en conjunto nucleocápside, y la nucleocápside es lo que le da la simetría o la forma a un virus. Entonces, ¿cuáles son los tipos de simetría viral que se conocen o que se estudian? Existen dos formas de simetría bien definidas, que son la simetría cúbica y la helicoidal, y hay una tercera forma, que es la forma indefinida o compleja. Entonces, si yo le pregunto cuáles son los tres tipos de simetría viral, entonces usted me tiene que decir que son tres: la cúbica, la helicoidal y la indefinida o compleja. La simetría cúbica o icosaédrica constituye en una cápside isométrica, semejante casi a una figura geométrica, y corresponde a la disposición, volvemos a repetir, icosaédrica de las subunidades de una cubierta cerrada. Acá nosotros vemos, este es el ácido nucleico y esta es la cápside proteínica. Entonces, la sumatoria del ácido nucleico con la cápside es lo que se denomina nucleocápside, y esto es lo que le da la simetría o la morfología a los virus. Entonces, esa simetría cúbica o icosaédrica, en la mayoría de los casos, ese icosaedro está formado por aproximadamente 20 caras que tienen la forma de un triángulo equilátero, como ustedes están observando acá en la figura, de 12 vértices y 30 aristas. Eso es como promedio, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, esta figura es tomada justamente provenientes de fotografías de microscopía electrónica. Entonces, aquí vemos la simetría cúbica o icosaédrica. Después tenemos la simetría helicoidal, ¿verdad?, en la cual constituye una cápside tubular, como la que están viendo aquí. Las unidades proteínicas están fijadas de manera periódica al ácido nucleico viral que se encuentra en el centro, con lo que amplían en una espiral de una cubierta que contiene lípidos. Entonces, esa forma, tipo de espiral que tiene la cápside y que envuelve en una forma medio espiralada al ácido nucleico que se encuentra en el centro, es por eso que se denomina entonces simetría helicoidal. Por ejemplo, el virus que produce la enfermedad del mosaico en la planta del tabaco, ¿verdad? Y después tenemos la simetría compleja o indefinida. Entonces, algunos virus poseen una estructura que es como si fuera una mezcla tanto de la cúbica como de la helicoidal. Son estructuras poco definidas y complejas, y por eso se denomina ese nombre. Entonces, otro está rodeado por una serie complicada de membranas y subestructuras que contienen enzimas, pero no muestran ambos tipos de simetría. Es como si fuera una mezcla de los dos. Entonces, decíamos, algunas partículas virales no presentan simetría cúbica o helicoidal, sino que tienen una combinación de estructuras y son mucho más complicadas. Por eso se denomina simetría compleja o indefinida. Y aquí tenemos en gráfico lo que son los tres tipos de simetría de los virus, o de la morfología de los virus. Tenemos la cúbica, la helicoidal, en forma espiralada, y la compleja. Muy bien. También es importante estudiar justamente los componentes estructurales básicos que tiene un virus, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar la arquitectura o estructura de los virus. Entonces, hay varias formas de clasificar o dividir, vamos a decir, a los virus, ¿verdad? Entonces, una de ellas es de acuerdo a si presentan o no envoltura. De acuerdo a su envoltura, entonces los virus se dividen en dos grandes grupos: los virus simples o desnudos, que son los que ven aquí, los virus simples o desnudos, y los virus con envoltura o cubierta. Obviamente su nombre lo dice todo. Los virus simples o desnudos solamente están constituidos por un ácido nucleico que está protegido por una cápside proteínica.
Y los virus con envoltura, aparte de tener el ácido nucleico, la casilla proteica, tiene una envoltura externa que le da como una protección extra a los virus. Entonces, seguimos aquí. En los virus simples o desnudos, este grupo de virus se componen, decíamos, de un ácido nucleico que está rodeado por una fina capa protectora que se denomina cápside. Y decíamos que juntos, o sea, el ácido nucleico más la cápside, forman o constituyen lo que se denomina en virología nucleocápside. Estos virus simples no tienen envoltura, es decir, que permanecen sin protección, por lo que se denominan virus simples o desnudos. Luego tenemos los virus con envoltura o cubierta, ¿verdad? En este grupo de virus, la nucleocápside se halla protegida otra vez por una envoltura o cubierta que en la mayoría de las veces proviene de la membrana plasmática de la célula blanco a la cual infectaron. Es decir, es como si fuera que en el proceso de replicación y sobre todo en el proceso de exteriorización de las nuevas partículas víricas, esos virus como que secuestran, entre comillas, parte de la membrana plasmática y se quedan entonces con esa envoltura extra otra vez de protección. Entonces, esta envoltura, la envoltura de los virus con envoltura, consta de una membrana interna, esta es la que ven aquí, proteínica específica del virus, y luego una doble capa de lípido que decíamos que deriva casi siempre de la membrana plasmática de la célula huésped blanco, y también tiene una capa externa de glucoproteínas con proyecciones específicas del virus. Estas proyecciones específicas que a ustedes le va a parecer hasta familiar hoy en día, porque son justamente estas proyecciones proteínicas que tiene, por ejemplo, el virus, el coronavirus, que es la famosa proteína Spike, y que es, vamos a decir, un determinante antigénico muy importante de ese virus. Es más, esa estructura es la que se utiliza justamente como el principio activo de la mayoría de las vacunas que hoy en día, y gracias a Dios, están circulando en todo el mundo para llegar a controlar esta pandemia, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que una de las maneras de clasificar a los virus es de acuerdo a si tienen o no envoltura. Entonces teníamos los virus simples o desnudos y los virus con envoltura. Otra forma es de acuerdo a la naturaleza del ácido nucleico que contienen estas partículas víricas. Entonces en ese sentido se dividen también en dos grupos: virus ARN y virus ADN. Entonces los virus ARN, existen varias familias muy importantes como la Picornaviridae, Caliciviridae, Togaviridae, Reoviridae, Arteviridae, Coronaviridae. Ahí adentro de esa familia se encuentra el coronavirus, que es el causante del COVID-19. Orthomyxoviridae también es una familia muy importante en medicina veterinaria. Ni hablar de Paramyxoviridae, es una familia de virus que, por ejemplo, o en la cual se encuentra el virus causante de la enfermedad Newcastle, que es una enfermedad virósica muy importante que tiene un impacto productivo importantísimo en la producción aviar, ya que es una enfermedad que puede llegar a producir unos brotes y unas tasas tanto de morbilidad o de mortalidad que pueden llegar incluso al 100%. Tenemos Rhabdoviridae, donde se encuentran los virus causantes de la rabia, el género Lyssavirus. Retroviridae también es una familia muy importante. Ahí se encuentran virus causantes de enfermedades que producen inmunodeficiencia tanto en el ser humano como en los animales, como la anemia infecciosa equina, la leucosis viral bovina, la familia Flaviviridae y otros. En cuanto a virus ADN, tenemos Parvoviridae, que ustedes saben bien, ahí se encuentra el virus que causa el parvovirus, que es una enfermedad, bueno, la parvovirosis es una enfermedad que afecta
a los animales domésticos, sobre todo a los cachorros, produciendo cuadros gastrointestinales que son también, vamos a decir, que pueden llegar a una tasa de morbilidad y de letalidad también importante. Adenoviridades, herpes viridae, por ejemplo, el herpes virus bovino tipo 1, que causa la IBR o la rinotraqueitis infecciosa bovina, que es una enfermedad que puede traducirse en aborto, en síntomas respiratorios, síntomas nerviosos y otros. Poxviridae, Asviridae, Idoviridae, Circoviridae, Papoviridae, que están también los virus que producen la papilomatosis tanto en el ser humano como en los animales. ¿Por qué es importante conocer la naturaleza del ácido nucleico de los virus? Por muchos motivos. Uno de los motivos o un ejemplo que les voy a dar es que los virus ARN, por ejemplo, tienen la capacidad de mutación mucho más desarrollado que los virus ADN. Es por eso que los virus de ARN es que son de repente más difíciles de controlar desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista inmunológico. Es por eso que nosotros en esta pandemia del coronavirus vemos que van surgiendo las distintas variantes del coronavirus. De repente por su capacidad justamente de mutación. Así tenemos la variante, por ejemplo, Manaus, que fue la que produjo grandes estragos, ¿verdad? En nuestra población, sobre todo allá por los meses de marzo, abril, mayo, que tan mal pasamos, ¿verdad? Después apareció la variante sudafricana, la variante inglesa y hoy en día la variante delta que esperemos, tocamos madera y le pedimos a Dios, ¿verdad? De que no golpee tan fuerte en nuestra población. Entonces es por eso, por la capacidad de mutación que tienen los virus ARN. Los virus ARN no tienen esa capacidad tan importante de mutación. Y también es importante justamente también, por ejemplo, a la hora de la fabricación de vacunas, a la hora de la elaboración de protocolos de diagnóstico, detección, porque al conocer la naturaleza del ADE, del ácido nucleico, perdón, de un virus, es que nosotros podemos llegar a detectar genes que nosotros podemos utilizar a la hora de realizar protocolos de detección molecular con fines de diagnóstico, como por ejemplo es la reacción de cadena polimerasa, que es la famosa PCR que nosotros nos hacemos justamente cuando vamos a viajar o cuando vamos a hacer una determinada actividad y de repente se nos exige el PCR. Bueno, el PCR es una técnica que no hace otra cosa más que detectar un gen del ácido nucleico y de esa manera entonces se llega al diagnóstico. Muy bien. Finalmente, vamos a hablar de la constitución de una partícula viral o del virus. El virión es sinónimo de virus maduro, es decir, de la partícula viral infectante a través de un núcleo que consta de, el virus tiene estas estructuras principales. El ácido nucleico, que dijimos que puede ser ADN o ARN, pero nunca ambos a la vez. Luego tenemos la cápside, ¿verdad? Y sabemos ya que el conjunto del ácido nucleico con la cápside se denomina nucleocápside. Tenemos los capsómeros. Los capsómeros son las subunidades que van a conformar en este caso la cápside proteínica. Es decir, que el conjunto de capsómeros forma la cápside. Es como si fuera que nosotros, por ejemplo, hacemos un paralelismo con lo que son las proteínas. Bueno, las subunidades vamos a decir, estructurales de una proteína son los aminoácidos. Bueno, en esto ocurre lo mismo. Los capsómeros son las unidades estructurales que conforman la cápside. Y después tenemos la envoltura cubierta para los virus que tienen o no. Entonces, si yo de repente en el examen le digo citar la estructura de una partícula viral, entonces esto ustedes me tienen que decir ácido nucleico, cápside, nucleocápside, capsómeros y envoltura o cubierta. Entonces acá tenemos otra vez el ácido nucleico, tenemos la cápside, acá ven en una forma más tridimensional como esas subunidades que son los capsómeros en conjunto van a llegar a formar esa cápside que es como una coraza que protege
que protege, perdón, al ácido nucleico de un virus. Esto es un virus desnudo y esto es un virus con envoltura. Tenemos lo mismo, el ácido nucleico, la cápside y después tenemos la envoltura. Entonces, el ácido nucleico, ya sea ARN o ADN, se encuentra encerrado en una cubierta proteínica ordenada simétricamente denominada cápside. Entonces, esa cápside es lo que le protege al ácido nucleico y la cual puede estar rodeado o no de una envoltura que sabemos que generalmente proviene de la membrana plasmática de la célula a la cual infectaron. Entonces, aquí vemos otra vez este gráfico donde tenemos nuestro ácido nucleico, en este caso un virus ARN. Luego tenemos la cápside y finalmente si tiene o no envoltura, ¿verdad? Entonces, la cápside es la capa de proteína que rodea el ácido nucleico, que está formada por esas subunidades proteínicas estructurales llamados capsómeros. Y es la que, en conjunto con el ácido nucleico, entonces forman la nucleocápside, que es la que le va a dar la simetría o la morfología a un virus. Entonces, esto es más que sabido, los capsómeros son las unidades morfológicas de la cápside, está compuesta por polipéptidos, y la nucleocápside, que es, dijimos, vamos a decir que es el conjunto de el ácido nucleico más la cápside proteínica, y es lo que le da la simetría o la morfología a los virus. Y finalmente la envoltura cubierta, que decíamos que normalmente proviene de la membrana plasmática de la célula a las cuales las partículas virales infectaron, se adquiere durante la maduración del virus por un proceso de gemación a través de una membrana celular. Normalmente cuando se produce la replicación viral, que nosotros vamos a ver más adelante en forma más detallada en la clase de infectividad viral, vamos a ver que uno de los últimos pasos en un proceso de replicación es la exteriorización de las partículas virales hijas hacia el exterior. Muchas veces esa exteriorización, mejor dicho, o expulsión, se hace a través del proceso de exocitosis. Y al expulsarse esas partículas virales hijas, es como que secuestran parte de la membrana plasmática de la célula cual infectaron, y así es que se forma la envoltura a los virus que tienen envoltura. Muy bien. Luego nosotros vamos a estudiar o vamos a desarrollar los métodos de estudio de los virus. Existen 3 métodos principales de estudio de la actividad viral, que son los métodos biológicos, los métodos físicos y los métodos químicos, que vamos a dejar para más adelante en ese sentido.